Aprende a utilizar y a calcular la distancia hiperfocal. Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos una semana más a Natural Portraits. Esta semana os traigo un nuevo vídeo sobre técnicas fotográficas. Vamos a ver una técnica que, si bien muchos de nosotros utilizamos de una forma más o menos instintiva, la gran mayoría no sabe exactamente cómo calcularla y cómo utilizarla. El vídeo de esta semana trata sobre cómo calcular y utilizar la distancia hiperfocal. En primer lugar, vamos a ver exactamente qué es esto de la distancia hiperfocal. Pero antes os recomiendo que veáis el vídeo de Aprende a utilizar la profundidad de campo, porque la distancia hiperfocal y la profundidad de campo están íntegramente relacionadas. Bien, ¿habéis visto ya el vídeo de la profundidad de campo? Pues vamos con la distancia hiperfocal. Bien, pues si tomamos un valor de distancia focal concreto y un valor de diafragma concreto, podríamos definir la distancia hiperfocal como aquella distancia a partir de la cual obtenemos una mayor profundidad de campo en nuestra imagen, obteniendo un rango enfocado que iría desde la mitad de esa distancia hasta el infinito. Bien, y ahora vamos a traducir un poquito esto que os acabo de decir. Os lo voy a explicar con un ejemplo. Yo quiero fotografiar un paisaje. Delante, justo de mí, tengo un poste de madera. Calculo la distancia hiperfocal para la distancia focal de objetivo que voy a utilizar y el valor de diafragma que voy a utilizar, y me sale que la distancia hiperfocal se encuentra a 5 metros de la cámara. Lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a situar la cámara fotográfica a 5 metros del poste de madera, y lo que voy a hacer va a ser clavar el enfoque justo en el poste de madera. Bien, pues como el poste de madera se encuentra en el punto de distancia hiperfocal, yo puedo tener la seguridad de que a la mitad de esa distancia hasta el poste de madera, es decir, a 2,5 metros de la cámara, ya voy a tener un enfoque relativo. Y a 5 metros de la cámara, en el punto de distancia hiperfocal, todo me va a salir enfocado hasta el infinito. En fotografía diurna, calcular la distancia hiperfocal no siempre es necesario. Normalmente estamos viendo a través del visor de la cámara o a través de la pantalla el enfoque que tenemos, y generalmente utilizamos diafragmas medianamente cerrados que nos dan una mayor profundidad de campo. Pero la cosa cambia mucho cuando nos encontramos en fotografía nocturna. En fotografía nocturna utilizamos diafragmas muy abiertos y además no tenemos puntos de referencia para comprobar el enfoque que tenemos. Por lo tanto, calcular la distancia hiperfocal nos va a venir muy bien. Bien, y dicho todo esto, vamos a pasar al cálculo. ¿Cómo se calcula la distancia hiperfocal? La distancia hiperfocal se calcula con la siguiente fórmula: h igual a f mayúscula al cuadrado partido de f minúscula por d, y todo esto dividido entre 1000, donde h es el valor que estamos buscando, la distancia hiperfocal. F mayúscula es la distancia focal del objetivo que estamos utilizando. F minúscula es el valor de diafragma que vamos a utilizar en nuestra fotografía, y d es el diámetro del círculo de confusión. Ahora sí que la hemos liado. ¿Qué es el círculo de confusión? Bueno, no os asustéis. El círculo de confusión es un concepto óptico que define cuando el ojo humano es capaz de ver un punto concreto enfocado, aunque ese punto realmente no esté enfocado. Pero no os asustéis. El círculo de confusión es una constante y depende de cada modelo de cámara. Podemos buscarlo por internet, pero yo os voy a dejar una tabla en la que podéis ver el valor del círculo de confusión para los principales formatos de cámara y marcas. Así que ahora ya lo tenemos todo para poder aplicar nuestra fórmula y calcular nuestra distancia hiperfocal. Vamos allá. Vamos a utilizar como referencia 18 milímetros de distancia focal y un valor de diafragma de f3.5. Mi cámara es una Canon y para mí la constante de círculo de confusión es 0,019. Así que aplicando la fórmula me sale el siguiente resultado. La distancia hiperfocal para una distancia focal de 18 milímetros y un valor de diafragma de f3.5 se encuentra a 4,87 metros, casi 5 metros. Es decir, que yo puedo tener la seguridad de que enfocando a un objeto que se encuentra a 5 metros de la cámara, voy a tener un enfoque desde aproximadamente 2,5 metros por delante hasta el infinito. Pero todo esto lo vamos a ver mucho más claro si nos vamos y lo ponemos en práctica.
Bien, para este ejemplo vamos a tomar como referencia los parámetros que hemos dicho antes. Vamos a hacer una foto a 18 milímetros de distancia focal y con un valor de diafragma de f3.5. Como hemos calculado antes, la distancia hiperfocal con estos parámetros la tenemos aproximadamente a unos 5 metros. Así que vamos a tomar como referencia el pino, el que está más a la derecha, y hemos colocado la cámara aproximadamente a unos 5 metros de distancia de él. Lo que voy a hacer a continuación es clavar el foco en el pino y ya puedo estar seguro de que desde una distancia de aproximadamente 2,5 metros por delante de la cámara hasta infinito, todo me va a salir enfocado. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo aumentando la distancia focal a 55 milímetros. Cuanta mayor sea la distancia focal que utilicemos, generalmente más lejos nos va a quedar el punto de distancia hiperfocal, así que tendremos que ir cerrando el diafragma para acercar ese punto de distancia hiperfocal. Acabo de calcular la fórmula y para una distancia focal de 55 milímetros y un diafragma de f16 tendríamos la distancia hiperfocal aproximadamente a unos 10 metros de distancia. Así que ahora vamos a tomar como referencia una caseta que hay más atrás, que se encuentra aproximadamente a unos 10 metros de distancia, y lo que voy a hacer va a ser clavar el foco de la cámara en esa caseta. Luego ya puedo reencuadrar mi cámara al paisaje que quiero fotografiar y lo único que me quedaría por hacer sería hacer la foto. Y así ya me puedo asegurar de que todo lo que va a entrar dentro de la fotografía queda totalmente enfocado, desde el primer plano hasta el último. A pesar de todo lo que acabamos de ver, hoy en día existen aplicaciones para el teléfono móvil que nos permiten calcular la distancia hiperfocal metiendo los datos de la fotografía que queremos hacer, distancia focal y valor de diafragma. Incluso muchas de ellas tienen una base de datos con los modelos de cámara. Simplemente tenemos que elegir nuestro modelo de cámara y nos saldrá una tabla de distancias hiperfocales, como es el caso de la aplicación PhotoPills. Una aplicación muy completa, principalmente enfocada a fotografía de paisaje y a fotografía nocturna, y que iremos viendo en profundidad en otros vídeos. Bien, si abrimos la aplicación PhotoPills, dentro tenemos una opción que es tabla de hiperfocales. Y aquí, como veis, ya tengo seleccionada mi cámara. Aquí hay muchísimos modelos de cámara, como podéis ver, hay muchísimos modelos. Seleccionáis la vuestra y aquí tenéis una tabla de hiperfocales, en la que a la izquierda tenemos la distancia focal que vamos a utilizar y a la parte de arriba tenemos los distintos valores de diafragma. Simplemente tenemos que hacer coincidir ambas columnas y tendremos el valor de distancia hiperfocal que tenemos que utilizar. Pero como el saber no ocupa lugar, yo os he explicado de qué manera calcular la distancia hiperfocal al método tradicional. Porque quién sabe, a lo mejor en alguna ocasión nos encontramos ante una foto legendaria y no tenemos el móvil a mano. Así que de esta manera podremos calcular la hiperfocal y sacar nuestra foto. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Como habéis visto, un vídeo cortito, pero con mucha información útil. Espero que pongáis en práctica estas técnicas para hacer fotos cada vez mejores. Os digo lo de siempre, ya sabéis que un me gusta siempre se agradece, compartidlo en vuestras redes sociales y si todavía no estáis suscritos a este canal, pinchad en el botón de suscribiros y no os perderéis ninguno de mis vídeos semanales. Nos vemos de nuevo el domingo que viene con más contenido aquí en Natural Portraits. ¡Hasta el próximo vídeo!